vamos dando inicio. Le pido a Ana Sánchez, presidenta actual del Confedi, si nos puede dar unas palabras de bienvenida. Bueno, gracias Luis y a todo el equipo de la Comisión de Enseñanza de Confedi, por la organización de estos encuentros en continuidad con lo que se había trabajado durante el año 2023 en las primeras jornadas de enseñanza y en la cual gran parte de las universidades de la primera convocatoria estaban preparando su presentación para la CONIAU. En esa línea, la Comisión propuso una dinámica similar, pero con temáticas más apropiadas para este momento, es decir, ya tenemos algunas unidades académicas que cerraron la presentación, otras que la están cerrando, ya han habido visitas de pares y por supuesto empiezan a activarse otros mecanismos de trabajo dentro de las unidades académicas. Así que importante, por supuesto, el trabajo que se ha realizado y el que se va a seguir realizando, porque siempre desde Confedi la idea es trabajar en aquellas temáticas por las cuales estamos atravesando las unidades académicas y como siempre apostamos a la mejora de todo lo que implica nuestras unidades académicas. También me parece que es importante, más allá del trabajo que tenemos en particular en este momento coyuntural, en la cual diferentes personas ocupamos algunos cargos en Confedi y ustedes también desde sus unidades académicas. Este año lo que notamos también en estas asistencias es que hay unidades académicas en las cuales hay directores de carreras nuevos, hay secretarios académicos nuevos, decanos nuevos, entonces que también esta actividad que se realiza tiene que ver no solamente con la actualización, sino con poner en manos de los nuevos socios y los nuevos integrantes de los equipos de gestión de las unidades académicas estas temáticas que son de interés y que seguirán siendo a lo largo del tiempo. Por último, me parece que nos deja una reflexión la jornada que vivimos en la tarde de ayer, en un apoyo masivo de la sociedad a lo que es la educación pública, así que simplemente seguimos construyendo desde nuestro lugar como Confedi para la mejora del sistema universitario en su conjunto. Así que bueno, gracias, que tengan una buena tarde y dispuestos a escucharles. Ahí déjame intervenir sobre una última pregunta que vi en el chat. Le contesto a una colega respecto de la última actividad, que es el del primer encuentro, si está subido. En Confedi tenemos todo un equipo de comunicación que está trabajando en varias temáticas. A su vez, la semana anterior se había dado la casualidad que estaban la parte de laboratorios remotos más la primera jornada de actualización. Así que no te puedo confirmar que ya esté subida, pero sí van a estar subidos los 3 encuentros que corresponden a la segunda jornada. Gracias, Ana. Acoto en este sentido también que la página de Confedi tiene un montón de información y de videos que están referidos a los procesos de acreditación, que son, podemos decir, una cantidad importante de dispositivos que ayudan en las distintas etapas de los procesos que vamos siguiendo, estos nuevos procesos de acreditación en nuestras facultades. En la Comisión de Enseñanza vamos avanzando con los temas, estamos todos en un nuevo proceso, en un nuevo llamado de acreditación de carreras que tiene algunas cuestiones que son diferenciales a las que tuvimos tradicionalmente aquellos que venimos acreditando carreras desde los 2000, y nos parece bueno ir viendo con las nuevas demandas qué cuestiones son importantes de poder abordar. Por eso el año pasado se hizo todo un trabajo sobre diseños y este año estamos más en las etapas de las previas de la carga del formulario y por otro lado las visitas de pares. Todavía en estas, se supone que recién para junio o julio estarán las primeras devoluciones de las vistas y seguramente de ahí saldrán unos nuevos interrogantes que nos pondrán sobre la mesa cómo avanzar con la cuestión de la acreditación. En particular les digo que bueno, en esta jornada voy a estar trabajando con los disertantes y nos acompañan en esto. Somos un trío de trabajo aquí que somos parte de la Comisión de Enseñanza de Confedi.
me acompaña Marcela Ventín y también Patricia Infante. Los tres vamos a estar trabajando, sobre todo en la parte más dinámica de esto, que tiene que ver con las preguntas. Lo que les pedimos es, como van surgiendo cuestiones de mensajes, de gente que va ingresando y todo, para facilitar el procesamiento de las preguntas, que se empiecen a hacer en la mitad de la segunda, ponerlas en el chat, y más o menos en la mitad del segundo, de la segunda presentación, de manera tal de que las podamos tener más o menos juntas y no las tengan que andar buscando entre los saludos de los ingresantes. Yendo a la jornada de hoy, la jornada de hoy es sobre programas institucionales de seguimiento de planes de estudio. Esto aparece en los requerimientos de la acreditación, la necesidad de conformar equipos que hagan seguimiento de planes de estudio. Estamos implementando programas, sistemas, algunas universidades están implementando nuevos programas, nuevos diseños curriculares, de manera tal de que esto implica una nueva mirada, y bueno, decidimos de alguna manera poner este tema sobre la mesa en estas jornadas de Confedi. Para eso convocamos dos experiencias distintas. En un caso, el primer disertante va a ser Daniel Fernández, de la UNCUYO, en un proceso a nivel Facultad de Ingeniería, de formación, con formación del equipo y comienzo de una búsqueda de cómo construir este seguimiento. Luego estará con nosotros Alicia Gil, que es vicerrectora de la Universidad Atlántida, donde vamos a poder ver un dispositivo que está construido y que tiene una experiencia a través de distintas carreras, que no solo son carreras de ingeniería. Por eso, para iniciar, iniciamos entonces con, aquí estamos, iniciamos entonces presentando a Daniel Fernández, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, es director de proyectos de investigación, ha sido vicedecano de la facultad entre el 2008 y 2011, y 2011-2014, decano 2014-2018, 2018-2022, y actualmente es secretario general y de Planificación y Evaluación Institucional de la institución. Así que bueno, le dejo la palabra a Daniel, le damos la bienvenida y quedamos a tu escucha. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos y saludo a todos aquellos que no he saludado aún. Marcela, si me permites compartir pantalla, por favor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Confedi por darnos la oportunidad de compartir una parte de nuestro trabajo y un análisis de una de las dimensiones del seguimiento en que hemos avanzado y que estamos trabajando. También a la señora decana que nos acompaña esta tarde, vicedecano, al equipo de conducción académica de la facultad y de la universidad, a las comisiones que han intervenido en el trabajo y a la comunidad educativa en general también. Yo soy solo la cara visible de todos ellos y quiero hacer un reconocimiento y la valoración por el trabajo que han realizado y el que llevan adelante incluso en la actualidad. También debo agradecer al equipo de trabajo del laboratorio MESEC por aprender con ellos, por la generosidad con que hacen su trabajo. Y una mención especial, la expresión de mi mejor deseo para Víctor Kowalski, su director. Un abrazo grande, Víctor. Hecho este agradecimiento, les comento brevemente el contexto en que hemos desarrollado la tarea con las carreras que están en este momento en proceso de autoevaluación, próximamente a entregar el informe de autoevaluación. Son 5, Ingeniería en Petróleo Industrial, Civil, Mecatrónica y la licenciatura en Ciencias de la Computación. Y a pedido de Luis voy a contar una de las dimensiones en que hemos avanzado en el seguimiento por el tiempo disponible, y en el orden cronológico, cómo se fue dando, cómo se fue construyendo este proceso que voy a compartir con ustedes en representación de la facultad. Solo para comentarios, además de lo que hemos trabajado a nivel Confedi y todo el desarrollo, nuestra universidad en particular, desde el año 2016, reglamenta la actualización de sus carreras con el enfoque curricular basado en competencias y todo lo que tiene que ver con ello. No voy a comentar nada más que esto, que hemos escuchado y hemos trabajado mucho en esto,
que tiene como referencia precisamente el aprendizaje del estudiante. Y en esa misma ordenanza introduce el concepto de crédito, típico de este modelo, y en aquella oportunidad habló de un crédito de 32 horas. Así arrancamos. Y en relación con los aspectos metodológicos, en esto de aprender juntos, todos de Confedi, todas las unidades académicas del país, incluso los propios equipos internos, se nos dio la oportunidad de interactuar por el hecho de llevar las 5 carreras a la vez, tanto autoridades, equipos de gestión académica, las comisiones intervinientes en la comisión general y de particular de cada carrera, con los equipos docentes, los estudiantes, los graduados. El consejo directivo también estuvo muy involucrado en esto, y el rectorado también, por toda la articulación que voy a comentar rápidamente en esta presentación, que nos sirvió de mucho apoyo para incorporar algunos comentarios. De modo particular, también hablarles de las pautas y las políticas institucionales que surgieron por el hecho de estar trabajando con 5 carreras en las que cada una tiene su propia idiosincrasia. Sin embargo, el hilo conductor de la institución, no perderlo y trabajar con estos criterios. Por entonces, para que nos pongamos en contexto, el país académicamente hablando, ¿no? Trabajaba sobre los 7 ejes para la agenda inmediata de la Universidad Argentina, y uno de los aspectos de los 7 puntos que hemos escuchado y leído tantas veces tenía que ver con la duración real de las carreras. Fue algo que nos ocupamos de modo particular en este trabajo que hemos realizado. Brevemente, si miramos, estos son papeles de trabajo de cómo fuimos avanzando en el rediseño curricular, y son valores ilustrativos, no responden a ninguna carrera en particular. Pero hay una carrera, hemos tomado un año típico, cualquiera, o están agrupados los espacios curriculares, la identificación del bloque, las horas semanales que habían sido asignadas, o estábamos trabajando en ese tema, no estaba terminado, mucho menos, estábamos en proceso de construcción del plan de estudio y del diseño curricular completo. Y aparecía el tratamiento de lo que denominamos volumen de trabajo o trabajo académico total de las y de los estudiantes, y en ese tema que estaba involucrado los créditos, como hemos visto y hemos trabajado juntos, en el que se tiene que tener en cuenta la interacción docente-estudiante, el trabajo autónomo, y una de las maneras que hemos compartido varias veces es de estimar el trabajo autónomo a través de una proporción, un porcentaje de la interacción propiamente dicho entre docentes y estudiantes. Ese famoso coeficiente K, que está en este momento, era el que trabajábamos nosotros para ver con qué criterio definir ese trabajo extraclase, ese trabajo autónomo, de modo tal que, respondiendo a las consignas que tenemos en los estándares y en las resoluciones ministeriales y los criterios propios de la universidad, cómo conciliarlos para llevarlos adelante y dar respuesta a este diseño. En ese momento, si bien les mostré yo el texto de nuestra ordenanza, asignaba 32 horas al crédito, ya estaba la resolución ministerial que habíamos trabajado en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Y esa resolución ministerial introdujo el número 30. Entonces, es como que empezábamos a trabajar con ese número para definir este volumen de trabajo extra clase, digo, y trabajar con el trabajo de los estudiantes, valga la redundancia, fuera del trabajo autónomo. Esto es lo que estoy mostrando en este momento, la comparación entre ambos, y en ese proceso de construcción fuimos comprometiéndonos con esto de el modelo de formación por competencia que toma como referencia el aprendizaje del estudiante. Uno de los fuertes compromisos que asumimos, y creo que no recuerdo que la unidad académica tuviera la oportunidad de trabajar con 5 carreras a la vez, renovando, actualizando sus diseños curriculares, asumir el compromiso de cuantificar. Aquí somos muchos ingenieros y nos encantan los números, y bueno, quisimos ver cómo podemos introducir
el control del volumen de trabajo por semestre, por año en la carrera, para que tuviéramos en cuenta qué volumen de trabajo la carrera va a proporcionar para desarrollar su proceso. Es que en varios planes de estudios, en oportunidades anteriores, si bien estaban cuantificadas las horas que conocemos, aparecían varias veces, por ejemplo, acreditar el idioma inglés, las prácticas profesionales o las pasantías, actividades que no se incluían en las horas, si bien había que dar cumplimiento, es como que estaban ocultas en nuestro currículo y no estaba de alguna manera evaluado el impacto que esto tenía en el tiempo que lleva el estudiante desarrollar su carrera. Por eso me he demorado un poquito aquí porque fue un trabajo especial que hicimos. Y eso que es un año particular, estaba la carrera completa, año a año, y ese control que hicimos por año, lo cerramos también con la carrera, respetando los créditos, alrededor de 60 mínimos créditos anuales, tratando de que sean 30 en cada semestre, o muy cerca de 30. Y eh, de cada carrera nos comprometimos a ver qué tiempo le llevaría a un estudiante, en términos de horas semanales, llevar adelante su actividad académica en este diseño curricular a nivel de proyecto. Los números están aquí, si bien son ilustrativos, no estoy mostrando los papeles de trabajo de cada carrera, pero están alrededor de eso. El primer desafío fue definir la política para desarrollar este trabajo. Y lo llevamos incluso al consejo directivo, trabajamos con el centro de estudiantes y los representantes de cada carrera, de modo tal que definir cuántas semanas del año vamos a dedicar a los estudios universitarios. Les contamos las horas de vacaciones, los fines de semana que tenemos bastante en el año, las 15 semanas de cursado en cada uno de los semestres, las semanas que no se cursa pero que se estudia. En definitiva, definimos cuál era el tiempo que nosotros considerábamos para los efectos del diseño curricular que los estudiantes iban a utilizar para desarrollar sus estudios. Teniendo esto como premisa, eh, fueron varias idas y vueltas. Posiblemente estén algunos de los directores de carrera acá, y nos hemos aprendido a querer mucho con este trabajo, pero hemos aprendido juntos. Logramos cerrarlo. Y a partir de esto también identificábamos a ver cuál era el coeficiente que estaba subyacente detrás de las horas que llamamos de interacción docente-estudiante en el diseño de las horas de trabajo autónomo. Veníamos bien, pero aparecían comentarios de pasillos como con los estudiantes, ¿no? Es que se estaba trabajando a nivel nacional en actualizar y definir esto de que las horas mínimas deben tomarse como máximas, que el crédito debe ser de 25 horas. Yo preguntaba y varios preguntamos, bueno, ¿cuál es la norma que dispone? Porque estamos trabajando y ¿cómo lo vamos a cambiar a 25 si nuestras normas dicen otra cosa y que conocemos hacer esto? Bueno, pero en definitiva, ya teníamos los plazos, sabíamos que cuándo teníamos que presentarnos para entregar nuestros informes de autoevaluación para la organización. Y efectivamente, más de un año después de lo que pasaba en este tiempo, conocimos esa famosa resolución. Entonces dijimos, bueno, frente a esta incertidumbre, ¿cómo podemos prever? Y ahí empezamos a trabajar, ver cómo vamos a hacer, a considerar estos aspectos en presencia de incertidumbre, porque teníamos que avanzar y terminar el año ya con el plan aprobado en el ámbito del Consejo Superior. Hicimos simulaciones y bueno, nos ocupamos de interactuar con rectorado a los efectos de buscar la flexibilización necesaria para que si nos cambiaran en un futuro, que de hecho fue así, la carga horaria por crédito, cómo adecuarlo a la nueva disposición que tuviéramos y prever que en el seguimiento de la implementación esto fuese posible implementar. Eso es lo que teníamos que conseguir. Resoluciones
ministeriales, disposiciones nacionales, los estándares, la normativa del estudio, y en esa interacción facultad, rectorado, secretaría académica, dirección de gestión administrativa, porque esto tenía que pasar por el superior, y a ver, íbamos a proponer algunas flexibilizaciones que no están en la norma, y no queríamos llegar sobre tablas y que nadie leyera nuestros planes porque no era nuestra idea. Una experiencia preciosa, les aseguro. ¿En esta flexibilidad en qué consistió? Bueno, una vez que implementemos esto, queremos comprometerlo con que este trabajo que hemos hecho a nivel de papeles, hacer un seguimiento del mismo, evaluar qué está ocurriendo y si es necesario adecuarlo. Esa flexibilidad, ver qué alcance va a tener. Y la flexibilidad que estamos solicitando debe ser otorgada por el superior al directivo con un gran compromiso para que podamos avanzar en esto de hacer el seguimiento, evaluar, adecuar en esta experiencia que por vez primera, una de las 5 carreras de nuestra facultad están en este marco para el desarrollo de formación por competencia que tiene no solo la universidad, sino todo el trabajo desarrollado en Confedi, la complejidad que significa su implementación, y empezamos a pensar en esto, bueno, esto es una responsabilidad compartida que tenemos que desarrollar. Y la flexibilidad la enmarcamos en esto de que creo que todos nosotros, o la mayoría, si no podemos leer las disposiciones de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, y que ha sido tan delicado, voy a usar ese término, en nuestro medio, porque, a ver, es posible hacer todas las adecuaciones que sean necesarias, sin pasar por una acreditación, y que no implique cambio de plan de estudio, siempre que no modifiquen los alcances, la denominación del título ni la estructura sustantiva. Pero si pasamos por una acreditación, bueno, hay algunas cuestiones que hay que respetarlos. Entiéndanse, estamos en el uso de estándares, en el artículo 43, y es normativa que la universidad a tal fin dispone en estos casos. Trabajar con las delegaciones concedidas por el superior al ámbito del consejo directivo, en vez de ver qué vamos a dejar en el ámbito de la facultad con delegación del superior. Así avanzamos. Y en este concepto de responsabilidad compartida, una de las primeras situaciones que tuvimos que trabajar fue esto de en la responsabilidad compartida hay que pedir información. Es un tema delicado. Facultad menos, el hecho de pedir información mediante encuestas, los estudiantes son muy sensibles a esto de la confidencialidad, qué se va a hacer con esa información. Hubo que trabajarlo y lo llevamos al propio consejo directivo. Vamos a relevar información con este fin, con esta confidencialidad, porque es importante que lo que estamos haciendo lo podamos de alguna manera seguir. Ni siquiera voy a decir, a ver, vamos a poner números, pero a ver, vamos a hacer un seguimiento de lo que vamos a hacer y tenemos que analizar los resultados que vamos teniendo a partir de este año 2024 para hacer las adecuaciones que resulten pertinentes a medida que transitemos esta experiencia. De modo tal que lo que estamos pretendiendo con este currículo que ya está aprobado por el Consejo Superior y que estamos próximos a entregar la autoevaluación, sea el que se implemente y que los logros que se tengan sean compatibles con las 2 etapas anteriores. Y en esta responsabilidad nos implicamos todos, autoridades, gestión, comisiones asesoras de carrera, docentes, estudiantes, inclusive el personal de apoyo académico. ¿Por qué? Y porque no es la primera vez que hablamos de trabajo en clase, horas no presenciales, trabajo autónomo. Hay algunos colegas nuestros de la propia facultad que ya ni se acordaban de estas experiencias que datan del 2001 en nuestra facultad, con una de sus carreras, que es la ingeniería de petróleo. No está vigente este plan, pero en esa época he querido pegar una imagen del propio plan, para que vean que esto no era ningún software, ni ningún programa del que hoy utilizamos. El plan ya incluía horas presenciales y no presenciales. A diferencia de lo que hoy hemos hecho, que hemos evaluado por espacio curricular, por bloque curricular, por año, por carrera, muy detallado este aspecto, en aquella oportunidad se hablaba de trabajarlo por bloque y por área. Si resumo lo que está escrito a la izquierda, este es un trabajo nuestro, ustedes podrán ver que indirectamente podemos observar cuál era el famoso coeficiente de aquel entonces, más de 20 años atrás.
había un plan, horas presenciales, no presenciales, es la equivalente a la interacción docente-estudiante, trabajo autónomo, y ese coeficiente que nos da por cuánto debo multiplicar las horas presenciales para lograr estimar el volumen de trabajo total, y estaba cerca de 1, 0,84, y alrededor, fíjense por los bloques curriculares. ¿Se hizo seguimiento de esto? No. Es más, la gente no se acuerda que esto estaba. Daniel, discúlpame. Daniel, ¿me escuchás? ¿Escucho? ¿Te escucho? Acá algunos participantes dicen que te escuchan entrecortado. Si quizás apagás un poco Por tu supuesto. cámara para ver si así A ver mejoramos ahora, ahí ha apagado la cámara. Esto que está mejor ahí, Marcela. Sí, Esto que vemos, al no hacerse seguimiento, quedó en un documento y hemos hecho un trabajo tan interesante en el cual hemos aprendido que la intención nuestra es que no quede del mismo modo. Entonces, a partir de esta experiencia es que seguimos avanzando en este compromiso. Hay otro, y algunos otros también, pero este fue muy importante en el sentido del alcance que tuvo, y estuvo en el marco de un proyecto de investigación. Año 2009, 1.004 estudiantes respondían sobre estos temas de cuántas horas le dedico al cursado, cuántas las horas extra clase, una representación excelente de las carreras en relación con la matrícula que se tenía. Y respecto de lo que observamos, esto no respondía a ningún diseño curricular, sino tenía otro objetivo del proyecto, pero lo trabajamos a este coeficiente. Y era el resultante no de un seguimiento ni de un trabajo con los docentes, sino la libre implementación de los planes. En cada carrera estaba en el orden 1 también el coeficiente, es decir, sí, los estudiantes están trabajando autónomamente un tiempo más o menos equivalente que el que cursan. Avanzábamos en nuestro trabajo y estábamos pensando en cómo diseñar este seguimiento y de alguna manera estas experiencias aisladas que tuvimos, sistematizarlas y que permanentemente las pudiéramos trabajar. Hacíamos algunas experiencias piloto con el diseño del instrumento para recopilar información, y trabajamos con muestras pequeñas para el tratamiento de datos con 75 estudiantes de segundo y tercer año. En esta primera instancia, preguntándoles con estos mismos aspectos, con la precaución de cerrar preguntas de modo tal que fuera información fiable la que nosotros procesamos. Y trabajamos con, a ver, qué pasaba a nivel de espacios curriculares, y veíamos qué decía el plan de estudio, qué informaban los alumnos, cuál era el volumen de trabajo esperado, ese punto medio de cada uno de esos intervalos nos da la respuesta del estudiante. Seguíamos avanzando y veíamos cuál es el K de diseño del plan y el K observado en la medida que se está implementando con las asignaturas. La idea era llegar a esto. Y sistematizarlo en un instrumento institucional como es el SIUCOYA, en articulación con el rectorado. No estaba diseñado, lo trabajamos con el equipo de la facultad y el equipo técnico del rectorado. La idea era tener este instrumento para cuantificar el volumen de trabajo que nos permita, a ver, el instrumento es la excusa. ¿Para qué? Para seguir, para sentarnos y hablar de cómo estamos avanzando. Y esto del seguimiento del volumen de trabajo fuera una manera de al menos un par de veces al año sentarnos y hablar de no solamente los tiempos que declaran los estudiantes, sino ver qué está pasando con la implementación. Eh, este año, si bien eso está avanzando y está implementado, cambiando la pregunta. No cuánto tiempo le están dedicando a los espacios curriculares y a la vida social, personal, trabajo, tiempo de traslado de casa a la facultad, sino que este año la pregunta fue, no cuánto estás dedicándole a cada materia, cuánto tiempo estimás que vas a poder dedicarle a tus estudios este semestre.
Entonces no tenía que discriminar a tal materia tanto, me lleva tanto tal materia, me lleva tal tiempo llegar a la facultad, trabajo tantas horas, me ocupo de algún familiar o de lo que sea. Perdón que te interrumpimos de nuevo. ¿Vuelve a haber algún problema? ¿Es la conexión o estás con algún No, micrófono? no, debe ser la conexión, Luis. ¿Estás con el micrófono directo? ¿No estás con cable, con un cablecito, nada? No, es el micrófono directo. Perfecto, bueno, no es evitable esto. Vamos a afinar más el oído para seguir escuchándote, nada más. Bien. Bárbaro. Sí. Seguido esto, la pregunta fue, ¿cuánto tiempo crees que podés dedicar? La respuesta estamos hablando de una muestra que es representativa, segundo y tercer año, alrededor de 37 horas semanales, por todo concepto. Y el resultado de una investigación profunda, que, a ver, con mucho esmero en el trabajo, 2009, estábamos casi en los mismos valores. La cosa, ¿por qué insisto y estoy comentándoles esta experiencia? Es por los comentarios de pasillo. Si teníamos que actualizar esto y adecuarnos a lo que se conocía de pasillo, que iban a modificar los créditos, bueno, ¿cómo iban a impactar? Un plan de estudio tiene tantas horas y es ilustrativo, pero está cerca más o menos, alrededor de las 5 carreras, más menos. Estamos hablando de estos órdenes. Horas de las que llamamos interacción docente, es la que cuando tenemos que dar cuenta a CONEAU según los estándares, imaginemos que una carrera tenga 3.800 horas, tenemos que llegar alrededor de los 300 créditos, hemos trabajado inicialmente con 30 horas por crédito, en definitiva llegamos más o menos a un volumen de trabajo de 9.000. Estamos hablando de un coeficiente de 1,37 en los diseños actuales. Y recién yo les he compartido qué pasaba en las experiencias anteriores. Entonces allí empezamos a trabajar cómo podemos flexibilizar el currículo con todos los recaudos necesarios para que esto, si es necesario adecuarlo, lo podamos hacer. Bien, hay cosas que no podíamos tocar y no podemos tocar. Si acreditamos la carrera, nuestra carrera está presentada con un plan de estudio dado, hay horas con el cual estamos asignando a los conocimientos generales de conocimientos básicos, al bloque de tecnologías, a las complementarias, a la intensidad de la formación práctica, todo lo que todos conocemos. Entonces, esos números que están aquí deberían ser fijos. Si el crédito me lo cambian, y que efectivamente todos sabemos que el sistema argentino de crédito académico universitario fue fijado en 25 horas, hace poco tiempo, y queremos simular para mantener esos créditos. Es como bajar el coeficiente K a 1, más o menos lo que históricamente se ha observado antes en función, no de lo que hemos diseñado solamente, sino de lo que los estudiantes aproximadamente han declarado que ellos dedicaban a la vida universitaria. ¿Y por qué no trabajamos con ese mismo coeficiente? Y porque es la primera vez que diseñamos un plan así. Y ustedes me van a entender. El cuerpo docente, cada vez que hacemos un cambio de esto, tenemos que trabajar mucho para que sepamos que si queremos tener en cuenta el aprendizaje, centrar nuestro proceso para considerar el aprendizaje del estudiante, el volumen de trabajo, hay que llegar a negociaciones, como ahora le hemos escuchado que está prácticamente destinado a hablar de negociar, pero de alguna manera es una negociación académica en cómo podemos desarrollar la carrera con un plan en condiciones que esto sea posible para estos puntos que están en la agenda académica del país y llevar adelante este achicamiento en la brecha que tiene las horas del plan de estudios con el tiempo real de las carreras. Lo que ocurre acá, fíjense que no es solamente lo que pasaba históricamente, sino que de 39 horas más o menos, que está ahí el tiempo teórico y máximo con el que está diseñado el plan, al modificar los créditos bajaríamos alrededor de 33 horas por semana. Con esa dedicación podemos desarrollar, si somos cuidadosos y hacemos el seguimiento que corresponde,
la carrera en el tiempo teórico de diseño de la misma. Estamos en el orden que les he mostrado en los antecedentes que nosotros tenemos. En resumen, este diseño curricular que hemos trabajado juntos, creemos que una de las fortalezas que tienen es que está trabajado en el marco de políticas institucionales compartidas y aprobadas en el ámbito del Consejo Directivo. Es decir, conocen cómo se ha diseñado, tiempos por semestre, por años. Hemos compartido cuántas semanas del año estamos considerando, cuál es el tope máximo que tienen que tener esos planes de dedicación semanal del estudiante para lograr el compromiso. Ese volumen de trabajo acordado con compromiso es con el Consejo Directivo y con el propio, como representantes de este grupo académico que llevamos adelante. Y este instrumento del cual estamos hablando es un poco la excusa para sentarnos a hablar de lo que está pasando. Impulsar encuentros semanales para ver qué está pasando con ese volumen de trabajo y a partir de allí con el modelo pedagógico implementado, escuchar a los docentes, escuchar a los estudiantes, pero con alguna medición. Disculpen, no, pero a ver, no me hace falta pedir tantas disculpas en este ámbito fundamentalmente de ingeniero, que con mediciones recogidas, recopiladas en el marco de un instrumento diseñado de común acuerdo. Es decir, a partir de ese análisis, sí hay que tomar decisiones, no esperar hasta que podamos actualizar el plan para ir nuevamente a CONIO, sino hacer los ajustes pertinentes, siempre y cuando estén en ese marco que nos propusimos que no podemos modificar. En cuanto esté permitido, hacer los ajustes necesarios para ir a la dirección que corresponde y sea informado y no esperar a un tiempo exagerado en hacer los ajustes pertinentes. Pero esto no quiere decir. Lo más valioso es, creo yo, que como el equipo académico que conduce las carreras ha estado trabajando para desarrollar este instrumento, ha estado trabajando en la cocina, permítanme esta expresión, y aparecen problemas en el sentido de atrasos, de dificultades en la carrera con determinados estudiantes. A ver, el plan ha sido diseñado de esta manera. Entonces les preguntas, ¿cuánto tiempo estás dedicándole a la carrera? Y 1 hora por día. Y si seguimos así, vamos a tener dificultades. Y si el estudiante me dice, y le estoy dedicando 12 horas y algo va mal, bueno, que esto no solamente sirva para adecuar el plan, sino para sentarse con el SAPOE, para sentarse con el director de carrera, para sentarse con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, para sentarse con Secretaría Académica y que todos tengamos en cuenta cómo ha sido diseñado, para que tanto los estudiantes como quienes toman las decisiones tengamos un marco más para hablar con el docente. A ver, lo que implementaste, es lo que está en el plan. Estás controlando lo que estás trabajando con los estudiantes, el volumen de trabajo que están desarrollando. Y vamos a tener la devolución por parte de los estudiantes en sus mediciones semestrales, pero también la de los estudiantes, de los docentes. Esta interacción creemos que si lo logramos, nos va a permitir llevarlo de cerca a este proceso de implementación de la carrera. Daniel, estaría más o menos en tiempo como Estoy para ir. terminando, estoy terminando. Esto es lo Perfecto. último. Tranquilo, entonces. ¿Cuál es la idea? Y más de una vez ustedes saben que por allí hay alguna correlatividad que se corrige, bla, 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 y que se pasa a otro semestre con el trabajo que hemos tenido para que nos sirve esto de controlar el volumen de trabajo. Hemos dejado claro que, a ver, si cambiamos algo de lugar, por favor, evaluemos el impacto que tenga en la distribución de la carrera, porque si no, no vamos a poder sostener los cambios que hagamos. Estaré echando las consultas que tenga.
Gracias, Luis, por el aviso. Muchas gracias, Daniel. Ahí estamos. Muchas gracias. Muy interesante realmente esta perspectiva. Algunos nos llevó a la época que calculábamos los RTFs. Estuve en las comisiones, estuvimos algunos de nosotros encontrándonos en esas comisiones y nos trajo ese recuerdo de poder pensar estos números que ustedes los piensan tan concienzudamente y no bajados por decreto, ¿no? Realmente muy buen trabajo en este sentido. Gracias. Bien, continuamos con la segunda exposición, es Alicia Gil, que es ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Nacional de La Plata. Después de sus primeros trabajos ingresó en el Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, para la investigación y desarrollo de equipamiento en el Departamento de Electrónica. A partir de los 93 se trasladó a la costa atlántica e inicia una trayectoria en la educación y la docencia. Pasó por la gestión pública como directora de Cultura, Educación y Ciencia y Tecnología del Partido de la Costa. En todos estos años ha transitado por los niveles educativos como docente e investigadora, y desde los inicios de la Universidad Atlántida Argentina ha sido docente, decana de la Facultad de Ingeniería, secretaria académica de la universidad, y desde hace 13 años vicerrectora reelecta ya 4 veces para ocupar ese cargo, y ella nos va a presentar en esta Universidad Atlántida y en estos años de trabajo que han desarrollado un dispositivo para el seguimiento de los planes de estudio y de las carreras, así que dejamos esto en manos de Alicia. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, muchísimas gracias, Luis. Ustedes me avisan si se escucha bien, si se ve bien, para que todos podamos compartir este ratito. Desde ya agradecida al Confedi, a la invitación que me hiciera a través de que está a cargo en este momento de la Facultad de Ingeniería, la vicedecana, la ingeniera Marcela Ventín. Gracias, muchas gracias. A los que están diciendo en el chat que se escucha y se ve bien, les agradezco mucho. Voy a compartir ahora la presentación. Nosotros, como dijo bien Luis, lo que hemos intentado a lo largo de estos años es buscar una manera de vernos a nosotros mismos en algún espejo que nos permitiera mejorar todo el tiempo. Todos sabemos que es bastante difícil pensar en qué es la calidad, en qué pensamos cuando pensamos en calidad, ¿verdad? Bueno, un poco de eso se trata lo que voy a tratar de compartir ahora con ustedes. Nosotros, a lo largo de los años, lo que hicimos fue establecer una comisión permanente de acreditación y calidad académica, a la que llamamos internamente CEPACA, y lo refiero a los sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad, porque como ustedes saben, actualmente se están intentando llevar adelante a través de una normativa reciente este concepto para lograr, buscar que estos estándares que normalmente tenemos que cumplimentar cuando nos referimos a las acreditaciones de carrera, puedan ser cumplidos no solo por las carreras del artículo 43, sino también las del artículo 42 de la ley. Lo digo en forma general, por supuesto que todos ustedes aquí son personas de enorme conocimiento académico, así que solo como una puesta en contexto. Sabemos que cuando se habla de calidad, normalmente se piensa en que un producto o un servicio cumpla con ciertos estándares, que en definitiva, la palabra misma lo dice, es lo que también buscamos cuando hablamos de acreditación de carreras. En realidad, desde nuestro concepto y desde el punto de vista, creemos, desde lo educativo y desde nuestra experiencia, es algo mucho más complejo, sobre todo en una institución educativa, porque estamos plagados de procesos y de sistemas en donde lo que deberíamos o tratamos de alcanzar es algún tipo de resultado. Y cuando hablamos de esos resultados que esperamos alcanzar,
en general, tenemos que pensar en altos objetivos que las universidades nos proponemos, o deberíamos, o buscamos en ese camino, ¿no? Aquí puse algunos de ellos, pero por supuesto que son muchísimos más. Cada institución tiene su propio ideario institucional, y más allá de lo que esperamos de nuestros graduados, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de la propia institución en su conjunto, en verdad todo ello es una búsqueda permanente. Y a mí ahí hay algo que me gusta considerar, y es el hecho de que cuando nosotros hablamos de resultados, tenemos que pensar que hay un camino para alcanzarlo. Y ese camino, normalmente, nosotros lo tratamos de pensar, o por lo menos a mí se me ocurre en un razonamiento analógico, compararlo a la felicidad. No creo que ninguno de nosotros podamos pensar que somos felices de manera permanente. En realidad lo que tenemos son momentos de felicidad. Y en lo que tiene que ver con la calidad, y sobre todo en particular cuando hablamos de calidad educativa, también podemos hablar de momentos, como mojones, como lugares en los cuales nos sentimos que en verdad estamos cumpliendo con estos resultados. Procesos que hemos trabajado y elaborado de manera muy compleja y durante mucho tiempo para que lleguemos y alcancemos esos momentos de logro, ¿no? Por eso lo comparo a la felicidad. Cuando hablo de herramientas y de instrumentos, me gusta hacer también una referencia, porque ahí hay mucho de proceso. Recién prestaba atención a la presentación que hizo el antecesor a mí, el ingeniero Fernández, y hay elementos que son sencillamente de alto virtuosismo, ¿no? Porque se construyeron ahí indicadores que permiten hacer un seguimiento continuo, y ese mismo indicador, de acuerdo a cómo se lo mire, puede ser un instrumento de transformación, como también puede ser un instrumento de crítica. Depende de en qué lugar nos paremos del proceso. Por eso es tan importante que todas las personas, y eso hizo el hincapié, y yo acompaño totalmente desde el lugar que me ha tocado estar en una universidad, que me toca estar en este momento en una universidad, fundamental que todas las estructuras se encuentren debidamente comprometidas en el proceso. Por eso, cuando hablamos de un sistema institucionalizado de aseguramiento de la calidad, esa búsqueda tiene que estar hecha por todos los integrantes de la comunidad académica. Cuando esperamos que los estudiantes nos contesten las encuestas, que los docentes participen de las reuniones, que las personas involucradas desde las divisiones alumnos, desde los docentes, todos participen, los graduados obviamente, no es solamente por una cuestión de cumplir con ciertos casilleros a completar, sino porque verdaderamente de esas voces, de ese compromiso, es que nosotros vamos a poder ir mejorando y estableciendo mojones de calidad, como les decía recién. Nuestra universidad es una universidad pequeña del sureste de la provincia de Buenos Aires, lo aclaro porque en este auditorio hay muchísimas personas de todo el país, que tiene 3 sedes físicas, en la ciudad de Mar de Ajó, que fue su lugar de origen, en 1994 creada la universidad, y en el 95 iniciando su actividad académica en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque si bien ustedes pensarán en estos lugares como lugares de veraneo, donde ven miles y miles y miles de personas en las playas, eso sucede únicamente en el verano. En el invierno del 95, para que ustedes se den una idea, en todo el Partido de la Costa, particularmente en Mar de Ajó, los habitantes eran 15.000, con lo cual el pensar en tener una universidad que pudiera dar, desde un punto de vista
académico lo mejor de sí para construir y empezar desde cero, realmente desde cero, era muy complejo. Bueno, así el proceso se fue dilatando y en el 2014, a partir del proceso de autoevaluación realizado por la universidad y de un camino empedrado que siguió la universidad con muchos inconvenientes de todo tipo, se crea la Comisión Permanente de Aseguramiento de la Calidad o Comisión Permanente de Acreditación y Calidad Académica. Ante dos fracasos, esto lo tengo que expresar así, con todas las letras. ¿Por qué dos fracasos? Porque un tercero era un NI, que era este otorgamiento de la CONIAU de 3 años más para seguir funcionando de manera provisoria. Ustedes saben que las universidades privadas inician su actividad de manera provisoria. Y ese era un NI, pero después siguieron dos no. La no acreditación de la carrera de licenciatura en psicología y de la carrera de licenciatura en informática e ingeniería informática, 3 carreras, esos 3 no, para las sedes de la universidad. Y eso fue un proceso difícil para nosotros, y ahí en esa mirarse al espejo de verdad aparece la necesidad de la creación de la comisión. En este punto, la propia Comisión Nacional, cuando después la universidad tiene la consecución de la autorización definitiva, dice que como parte de los logros de esta comisión se logra la acreditación de las carreras mencionadas, es decir, la CONIAU lo vio como un elemento constitutivo de lo que sería el futuro de la universidad. Y de hecho, en esta línea de tiempo, ustedes pueden ver que a partir del 2015, es decir, un año después de la creación de la comisión, comienza este derrotero que tiene la universidad de crecimiento permanente, el 2019 con el reconocimiento definitivo de la universidad, y a partir de ahí todo lo que vino después, más allá de los tiempos de pandemia que todos tuvimos que pasar difíciles, nosotros ya estábamos desde el año 2019 en la proyección del CIET, que se termina validando en el 2021, y a partir de allí hasta lo que ahora tenemos como carreras de posgrado ya ofrecidas en modalidad distancia, y también en este momento 2024 seguimos trabajando. Es decir, ustedes ven que en el proceso la comisión ha logrado transversalizar justamente esa cantidad de herramientas e instrumentos que permiten elaborar procesos sistemáticos de validación, de análisis, de seguimiento de indicadores de forma continua. Ese ha sido para nosotros el valor mayor de la comisión permanente, independientemente que hoy por hoy exista, como lo sabemos, una normativa ministerial en relación a los sistemas institucionales de acreditación de la calidad o de aseguramiento de la calidad. Lo que nosotros podemos decir desde la universidad es que este elemento transversal, esta comisión transversal, le ha permitido a la universidad un crecimiento importante y sentirse afirmada en que cada paso que damos sentimos que lo tenemos, digamos, de alguna manera, de manera coherente con nuestros principios, con nuestro ideal institucional y también con el acompañamiento de las personas que componen la comisión. La comisión, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros hemos construido en estos 10 años de funcionamiento? La evaluación y seguimiento de metas del Plan de Desarrollo Institucional. Cuando hablamos del Plan de Desarrollo Institucional, hablamos de toda la universidad, pero también el acompañamiento a cada una de las facultades en el diseño de los planes de estudio de nuevas carreras y en el rediseño y modificación de planes en vigencia. También el análisis de los procesos de registro, es decir, nosotros no nos conformamos con creer que tenemos esa data, las datas estadísticas que no son fáciles de acceder. Todos sabemos que es complejo, que combinen, que coordinen, que estemos seguros de que la información con la cual contamos sea
totalmente válida en cuanto a poder reflejarla de manera permanente. Bueno, ese análisis de esos procesos de registro, la CEPACA los hace de manera permanente. La elaboración de lineamientos para los diseños curriculares, el acompañamiento a las comisiones de cada una de las facultades para el análisis de los programas, los planes de cátedra y toda la documentación que corresponde, que a su vez acompaña en las capacitaciones docentes, acompañan en el análisis de la correlación vertical y horizontal de contenidos en cada una de las carreras. También hace el análisis y reportes estadísticos de docencia, de deserción, de graduación. En nuestra universidad tenemos servicios de tutorías y 2 servicios que tienen que ver con el acompañar al estudiante mientras estudia y, obviamente, el alcanzar la graduación, que todos sabemos también es un camino crítico. Cuando los estudiantes llegan cerca de la finalización de su carrera, muchas veces es difícil que puedan conseguir realizar su proyecto final, que lo puedan defender, que tengan todos los elementos para poder realizarse en definitiva y alcanzar el título. Bueno, en esos planes también hay un trabajo de la comisión para que las acciones que se realizan con estos programas se vean realmente reflejadas en cada una de las carreras. Maneja el programa anual de encuestas, este programa que hace que nuestros estudiantes y docentes respondan anualmente de manera sistemática encuestas y que nos permite tener información todos los años de manera continua, reflejando diferentes elementos que se les consultan a los actores principales del funcionamiento de la universidad. También, obviamente, el acompañamiento a las facultades en los procesos de acreditación de carreras y la revisión y seguimiento de todo el control de la documentación que se envía tanto a la CONEAU como a la Secretaría de Educación, antes Ministerio de Educación, ¿verdad? Algo que me parece sumamente importante decirles es que todo este camino, todo este proceso, es un proceso de trabajo de equipo. Nosotros tenemos miembros permanentes de la comisión, una especialista externa, que es una licenciada en Ciencias de la Educación, una coordinación interna que actualmente también lleva adelante una licenciada en Ciencias de la Educación, aunque ha sido durante muchos años, por ejemplo, la ingeniera Ventil, quien coordinaba junto con nosotros la comisión, un representante del Consejo Superior, que en este caso quien les habla. ¿Por qué nos parece fundamental esta composición? Porque de esta manera todos estamos involucrados en el proceso. Tenemos una mirada externa, por supuesto con enorme experiencia en el campo, alguien que coordina internamente y que se comunica de manera transversal con todas las áreas de la universidad y con todas las unidades académicas, y el Consejo Superior en representación, lo que implica que en cada reunión de gestión o en cada reunión de consejo existe un informe desde la comisión permanente hacia todos los miembros del consejo para la toma de decisiones. Si hay que modificar una reglamentación, si hay que modificar un proceso, no es una ardua tarea de meses y meses y meses, sino que como la persona del Consejo Superior se encuentra involucrada en el manejo de los procesos, lo puede informar rápidamente y rápidamente también se puede modificar aquello que sabemos que no nos está haciendo bien en el camino. En particular, cuando hablamos de planes de estudio, que es un poco el tema central de la charla de hoy, el hecho de tener el asesoramiento de personas específicamente dedicadas al ámbito de la educación ha sido fundamental para todas las acreditaciones de nuestros planes de estudio de carreras, desde las carreras existentes en la universidad desde su fundación, como las nuevas carreras. Para que ustedes se den una idea, la Facultad de Arquitectura es de creación reciente para la universidad, posterior al reconocimiento definitivo. La universidad se fundó con 5 facultades y hoy son 6,
y la carrera de arquitectura que se acreditó en la sede de Mar de Ajó y en la sede de Mar del Plata, ha sido, digamos, la estructura curricular ha sido diseñada en conjunto por la Comisión Permanente y quienes diseñaron como expertos, obviamente, en el tema, los arquitectos expertos en el tema, ese diseño curricular que hace una carrera única por su estructura en este momento a nivel nacional, acreditada, como digo, por la CONEAU, ¿no? Cuando hay procesos de acreditación, cuando hay necesidad de acentuar ciertas situaciones propias de la dinámica, se designan específicamente representantes de la unidad académica. Por ejemplo, si acredita, en este caso, ingeniería, la Facultad de Ingeniería pone a disposición y trabaja en forma coordinada con la Comisión Permanente, y de esa forma trabajamos de manera transversal, asegurando ciertos niveles de coherencia normativa, sistémica, etc. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creemos que lo que durante muchos años fue que alguien viniera y mirara a la universidad externamente, al principio era, les diría, hasta complejo, difícil, noches sin dormir, etc. No hace falta que lo explicite demasiado, porque creo que muchos de ustedes pueden haber pasado por situaciones similares. Se transformó a partir de los años en tranquilidad cuando sabemos que primero nos miramos nosotros en ese espejo, que sabemos de nuestras propias debilidades, de nuestros propios déficits, y que también buscamos la forma para encontrar el camino nosotros mismos. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso es lo que hacemos siempre. Todas las universidades somos autónomas, hacemos, bueno, sí, pero cada proceso de acreditación, y en esto creo que me lo van a aceptar, es un estrés institucional, porque uno ha buscado en este proceso de estos mojones a los cuales hacía referencia al comienzo, y no siempre encontramos el momento para sentirnos bien en ese camino, ¿no? Solo a forma de conclusión, y por supuesto quedando abierto a cualquier pregunta, a cualquier consulta, decimos que todos en la institución se tienen que encontrar convencidos de que el camino por recorrer es en equipo, y que no es algo espasmódico, sino que verdaderamente se ha transformado en un sistema en cuanto a que todos estamos buscando los mismos resultados, esos resultados esperados a los que hacíamos referencia al principio. Bueno, por mí, muchísimas gracias. He tratado de ser lo más sintética posible y quedo dispuesta a cualquier pregunta, a lo que ustedes necesiten, Luis. Muchas gracias, Alicia. Empezamos las rondas de preguntas. Vamos con una primera que va para ambos. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes sostenían y que les produce de alguna manera esta necesidad de generar equipos o planes que llevan adelante, equipos que llevan adelante planes de seguimientos de planes de estudio? Sí. Empezamos, Daniel, así ya la dejamos respirar un poco a Alicia, que acaba de hablar. ¿Cómo no? La expectativa estuvo resumida, muy oculta, por el hecho de que si bien estamos trabajando con esto de tener en cuenta el volumen total de trabajo, las horas totales de dedicación a la vida académica de los estudiantes,
no es algo nuevo. Como les dije recién, ya más de 20 años atrás esto existía. Y el tema es que si no se hace el seguimiento queda solamente en un papel. Y cumple a los fines formales, pero no tenemos herramientas y resultados a través de los indicadores que definamos como para hacer un análisis que podamos compartir habiéndolo acordado previamente. Entonces, es un mero instrumento que no resuelve por sí solo la situación, pero que nos da lugar, como lo decía durante la charla, la excusa para reunirnos a analizar cómo va avanzando lo que hemos diseñado, porque lo hemos diseñado con un objetivo y de una determinada manera. Si eso no funciona así, algo está mal. Entonces hay que buscar las causas y resolverlas para que, en la medida de lo posible, corrijamos lo que haya que corregir, incluso el diseño que hemos hecho, en el marco de las limitaciones definidas de tal fin. Bien, gracias. Alicia. Luis, en los procesos de puesta en marcha de nuevos planes, sean planes de desarrollo, planes de estudio, cualquier plan que nosotros tengamos que hacer en este camino de aprendizaje, tiene que tener puntos de evaluación. Si quieren, lo reduzco a lo que es el trabajo en un aula. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestros estudiantes están aprendiendo? Cada X cantidad de tiempo evaluamos. Tenemos ciertos indicadores, les hacemos ciertas preguntas, los miramos a los ojos, charlamos con ellos. De la misma manera, cuando llevamos adelante un proyecto como es la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios o un plan de desarrollo institucional, tenemos que plantar en un instante, hacer algún corte, tener algunos datos que sean lo más fehacientemente analizados y lo más cercanos a la realidad posible, y con esos datos ver si seguimos por el mismo camino o rectificamos, cambiamos, volvemos a empezar. Aquel docente que evalúa, pone una nota y sigue adelante como si nada, no diría yo que está realizando su tarea docente de la mejor forma, ¿no es cierto? Se supone que ante los resultados tengo que mirar y decir, bueno, mejor empiezo a repasar algún concepto. Bueno, exactamente de la misma forma nos tiene que pasar a nivel institucional. Ahora, para eso tenemos que tener la mirada experta de aquel que sabe dónde hay que mirar, qué botón hay que tocar. Y si lo pongo también analógicamente con la idea de un médico, ¿qué análisis le tengo que mandar al paciente para poder hacer un diagnóstico adecuado? Espero haber sido clara en la respuesta. Bien. Hay algo que aparece mucho en el común indicador en las preguntas, ¿no? Sobre todo por el proyecto de Cuyo para Daniel, que tiene que ver con algunas preguntas que refieren a esto del volumen de trabajo, ¿no? Y en parte hay cuestiones que preguntan, sobre todo si en este volumen de trabajo está pensado el tiempo de preparación de los exámenes, ¿no? Es interesante también pensar que el tiempo de preparación para los exámenes pareciera estar como aparte, de alguna manera, de los periodos de aprendizaje, ¿no? Pero aparece la pregunta realmente si el tiempo, este volumen, considera los tiempos para preparar exámenes. La respuesta es sí, Luis. Es decir, Bien. cuando hemos trabajado en las comisiones de cada carrera, y esa comisión con los docentes de cada carrera, había que pensar en cuánto tiempo le lleva a un estudiante llevar adelante el cursado y el tiempo
de trabajo autónomo necesario por todo concepto, no solo para estudiar y preparar un examen final, porque podría ocurrir que hay algunos espacios curriculares que tengan aprobación directa, sino prácticas de campo, visitas, todo lo que tenga que hacer en relación con una actividad curricular que fuera considerado. Entonces, el volumen de trabajo total o tiempo total de estudio de los estudiantes, como lo define la resolución del SACAU, tiene en cuenta ambas cosas. Tengamos presente que para que eso no solamente estamos pensando que se utilizan las 15 semanas de cursado, o 16 semanas, depende de cada institución, sino que se utiliza lo que nosotros hemos definido de el año académico para el estudiante. ¿Qué hicimos? De las 52 semanas del año, descontamos un mes completo que lo distribuye el estudiante, si quiere todo enero, o 15 días enero, 15 días julio, descontamos 2 semanas de estos tantos fines de semana largos que tenemos, y bueno, llegamos a un acuerdo. ¿Cuántas son las semanas que vamos a considerar que es útil a los fines de los estudios? Y a partir de allí fuimos diseñando que fueran cerrando las horas, no en las 15 semanas solamente, sino en el año, para todos los espacios curriculares. Incluidas las prácticas profesionales, incluido el idioma, incluido todo, absolutamente todo. Perfecto. Alicia, una cuestión mirando que hay tres carreras tan distintas, de características tan distintas como son la arquitectura, la ingeniería informática y la psicología, en un plan de seguimiento de carrera, de una implementación de un diseño curricular, y para no ser absolutamente tan específico, ¿no? ¿Qué dimensiones sí o sí tienen que estar presentes en ese seguimiento? Las dimensiones que tienen que estar presentes en el seguimiento, desde nuestro punto de vista, cualquier carrera que uno ponga en funcionamiento, tienen que ver con el protagonista central, que es el estudiante. Es decir, un indicador central es la deserción. Analizar claramente qué factores pueden llevar a los estudiantes a estar dejando esa carrera, hacer reflexión continua de los procesos, buscar dispositivos que los acompañen y que de esa manera se pueda estudiar por qué razón, qué es lo que está pasando. Muchas veces esto pasa porque el diseño se plantea desde la mente de el que ya es un graduado. Y entonces cuando decidimos implementar el plan de estudios, lo estamos haciendo con la mente del que ya se graduó. Decimos, bueno, ¿qué tienen que saber en primer año para que en segundo año puedan hacer tal cosa y en tercero puedan hacer tal otra? Lo cual está muy bien desde un punto de vista deductivo y desde la construcción de ese plan de estudios. Pero cuando nos ponemos en el fondo a ver qué le pasa a ese estudiante recién ingresado a la universidad con esos contenidos y con ese enfrentamiento a las dificultades, nos encontramos con que los problemas con los cuales los estamos tratando de confrontar, para ellos son absolutamente irresolubles, por su formación previa, por el contexto social y cultural, por montones de razones. Entonces, ese análisis es central para ver si ese diseño curricular nos responde o no a lo que nosotros estamos buscando, que es que el estudiante permanezca y finalmente alcance su graduación, porque ese es el objetivo central que tenemos como institución educativa, cualquiera sea y de cualquier carrera. Por eso, un indicador desde nuestro punto de vista central para el análisis del plan de estudio, y alguien me dirá, pero ¿cómo para el análisis del plan de estudio la deserción? Parece que no fuera la relación, sin embargo, es una dimensión central para el análisis. La otra dimensión que para nosotros es fundante en el análisis o el seguimiento
de la puesta en marcha de un plan de estudios es la coherencia y concordancia horizontal y vertical de contenidos y el trabajo que puedan realizar intercátedra los profesores. Si existe un verdadero trabajo intercátedra, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Si cada asignatura es un compartimento estanco, un cajoncito en el que no hay interrelación, lo que le puede pasar al estudiante es la pérdida de su interés, y lo que nos pasa como instituciones es que vamos perdiendo coherencia en ese plan que tanto nos costó construir y tanto pensamos, porque el diseño de un plan de estudios es un trabajo, y el profesor Fernández lo expresó muy bien, muy complejo, sumamente complejo. Se puede desarmar en 2 años ese trabajo si no hay un seguimiento permanente en esa interrelación entre las diferentes cátedras y el trabajo que esas cátedras puedan hacer para estar debidamente coordinados. Con lo cual, un indicador para nosotros, visto desde la comisión, y ahora como visión desde este seguimiento que hacemos del desarrollo de cada plan, es, como digo, 1, si los estudiantes están pudiendo alcanzar los conocimientos o no, a través de diferentes elementos. 1 es la deserción, por eso nosotros tenemos este programa de tutorías que permite hacer un seguimiento persona a persona. Estamos hablando también de una universidad de dimensiones que lo permite, pero bueno, pienso que muchas de las facultades, las regionales, que están conectadas hoy, también manejan volúmenes de estudiantes que no son gigantescos, como otras, que me imagino, como la tuya, Luis, u otras universidades o facultades que hablan de miles. Cuando uno tiene una cantidad abordable de estudiantes, es posible hacer este estudio y escucharlos para entender qué es lo que les está pasando, ¿no? Creo que esas 2 dimensiones son centrales. El estar permanentemente siguiendo cómo se conectan nuestros profesores en cada uno de los niveles y su interrelación, y cómo los estudiantes van avanzando o no en cada una de las carreras. Bien, gracias. Para Daniel, yo la voy a leer textual, porque es, Sí. dice si para poder ajustarse a lo que dispone el SACAU, no queda otra cosa que jugar con el factor K para llegar a los créditos, a los 60 créditos anuales, y si esto de alguna forma puede dejar de lado la tipificación de este factor respecto de cada bloque curricular de la carrera. A ver, hay 2 partes, creo, en la pregunta. Bien. Las horas que están en los bloques de los estándares son, a ver, las denominadas horas obligatorias, y a los efectos de justificar el estándar con CONEAU, estarían en estas horas que tienen interacción docente-alumno. El SACAU lo que nos da son pautas de alrededor de 25, no, alrededor, son 25 horas totales, o sea, de volumen de trabajo total, que tiene cada crédito. Nos dice que cada año en el diseño debe lograr 60 créditos. Y que a su vez, por año tenemos que tener 1.500 horas totales, es decir, volumen de trabajo 1.500, sea interacción docente-estudiantes y incluya las de trabajo autónomo. Si la carrera fuese de 5 años y multiplicamos los 1.500 por año por 5, tendríamos que diseñar un volumen de trabajo mínimo de 7.500 horas totales. Si el estándar, por ejemplo, nos pidiera 3.600 o 3.500 horas para número redondo, si el estándar nos pidiera como un carga horaria mínimo de la carrera de 3.500 horas, nos queda entre las 7.500 y las 3.500 unas 4.000 horas, que serían las que estarían en ese tiempo de trabajo autónomo. Y cada uno debería ir diseñando la carrera con ese marco general.
Las carreras pueden y no tener 5 años. Nosotros tenemos experiencia y ustedes conocen que hay carreras que se han rediseñado con estos planes 5 años y medio, no necesariamente 5 años. Entonces, ese sería el modo de ir manejándonos con lo que dice el SACAO, los estándares, porque están en el artículo 43, y cómo manejar. Bien, ¿Sirve? bien, gracias. Una pregunta referida, Alicia, a lo que venías planteando ayer recién respecto del abandono. Junto al abandono, ¿también se considera la cronicidad? Sí, es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo en los estadios superiores, porque quizás es una experiencia distinta en la universidad pública y en la universidad privada, la cronicidad suele ser menor. Lo que nosotros sí notamos muchas veces es que los estudiantes en particular dejan durante un tiempo, suspenden su matrícula durante un tiempo, justamente por cuestiones económicas, que sería más o menos el equivalente a la cronicidad en el caso de las universidades públicas, donde el estudiante sigue siendo estudiante, pero en realidad no avanza en sus procesos, ¿no? Recursa, vuelve a recursar, vuelve a rendir exámenes y termina transformándose en estudiante crónico. Sí, se estudia los tiempos. ¿Cuál es el problema en ese caso? Que hay que analizar el caso particular, y eso en las universidades grandes es muy difícil, porque pueden pasarle a ese estudiante cuestiones personales que lo obligan a estar en una situación de largo plazo y por cuestiones de trabajo, familiares, enfermedades, etc. Sí, lo que miramos y tenemos como un indicador no tan importante como el de la deserción, que obviamente creo yo es el más preocupante, uno que sí es importante es el nivel de recurso de materias. Ese sí es un indicador que hay que mirarlo con cuidado. ¿Cuántos estudiantes recursan ciertas asignaturas? ¿Cuántas veces? Ese es un indicador que puede estar marcando dificultades en el plan de estudios, o particularmente en alguna asignatura en particular. Pero a veces no tiene que ver con la asignatura, a veces es haber adelantado conocimientos a estadios en donde el estudiante todavía no se encuentra con la maduración completa para poder alcanzarlos. Voy a un ejemplo concreto, que no es de ingeniería para no tocar susceptibilidades, en esto de la posibilidad de, como he transitado acreditaciones de contador público, abogacía, arquitectura, como vos decías, y todas las demás, hago una en relación a contador público. La carrera de contador público tenía en segundo año una asignatura que se llamaba técnicas de evaluación, en donde el estudiante tenía que aprender a los pininos de la auditoría. Ustedes saben que en la carrera de contador público, auditoría es una asignatura del último año que engloba una enorme cantidad de conceptos con la idea de integrar la tarea total que puede hacer un contador. Y en técnica de evaluación, que era una materia de segundo año, se proponía curricularmente prácticamente como un estudiante que era un pregraduado de contador. Y en verdad era un estudiante que estaba empezando a estudiar contaduría, con lo cual era prácticamente imposible que abarcara los conocimientos que en esa asignatura se le estaban proponiendo, con lo cual la falla no era de los estudiantes que se cronicaban y que terminaban recursando la materia 3 veces, era un problema del plan de estudios. Era un problema en el que el plan de estudios estaba fallando porque estaba pretendiendo que el estudiante tuviera un grado de madurez, de posibilidad de síntesis y de análisis que todavía no podía tener cuando recién estaba comenzando la carrera. Bien, gracias. Acá te piden, Daniel, que spoilees un poquito algún resultado, porque ustedes decían que, bueno, que sobre la respuesta de los estudiantes iban a hacer preguntas a los docentes, ¿no? Y bueno, acá lo que preguntan es cuáles serían esas preguntas, ¿no? No, a ver. Hay un diseño curricular Bien, que se ha elaborado, se supone también con la interacción con los equipos docentes de la carrera. Y en función de eso, es como se ha diseñado
el tiempo total que se requiere en cada semestre y en cada año de la carrera. Cuando uno pone en marcha el plan de estudio, el docente se puede acordar, puede tener presente lo que tuvo en las charlas durante la elaboración de este rediseño curricular o no necesariamente. Y a la hora de desarrollar su curso, tenerlo o no en cuenta, y si no lo tiene en cuenta, posiblemente proponga actividades durante el curso que lleven más tiempo del que está previsto en el plan de estudios. Eso va a desordenar seguramente todo el trabajo previo del diseño del plan de estudio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que nunca más el docente va a poder arreglar eso o no se lo va a poder tener en cuenta. No, precisamente esta flexibilidad curricular que pretendemos es para que hoy, en función del trabajo en papel y la experiencia docente y la experiencia con las asignaturas, se estima que hay una interacción docente de tantas horas y que hay un volumen de trabajo autónomo del estudiante de tanto. Si por eso medimos y los estudiantes vemos que con menos tiempo logran un resultado exitoso y posiblemente se puedan hacer ajustes. ¿Y dónde vamos a hacer los ajustes? Y no en las horas que están declaradas en un plan de estudio con las cuales hemos justificado los contenidos de curriculares básicos, con los que hemos justificado la intensidad de la formación práctica, todo con el proyecto, el diseño. A eso me estoy refiriendo a la ingeniería y los demás. Eso no lo vamos a poder modificar, pero todo lo que es trabajo autónomo se puede modificar y lo podemos ir corrigiendo en la medida que eso es posible. ¿Cómo se hace la corrección? Si bien en el plan actual hay una cuantificación de ese tiempo, está también explícitamente dicho que es atribución del Consejo Directivo, en ese marco de limitaciones que mencioné recientemente, modificar estos aspectos con una resolución del directivo, sin que eso sea necesariamente una modificación del plan de estudio sustancial. Entonces, ese es el modo en que nosotros estamos manejándolo. Y es a ver, si el docente por allí distraídamente o porque considera que en el momento del diseño no consideró algunos aspectos que se ha dado cuenta que sí tiene que considerar, pues estará la posibilidad de revisar en la implementación esa adecuación y tener en cuenta ese mayor tiempo que se necesita. Y si sobra tiempo del estimado, y se puede ir acomodando para hacer los ajustes pertinentes. Bien, bien, un tema que es bastante sensible cuando uno piensa la carga horaria presencial de las materias, a veces eso impacta fuertemente, que en aquellas materias donde se reduce un poco la carga horaria de las asignaturas, esto impacta en la tarea extraclase, ¿no? Como dice, bueno, si tengo una hora menos, bueno, que la hagan en su casa, ¿no? Más o menos hay una cosa directa en esta relación y esta conversación, este diálogo con los docentes puede ayudar a frenar esta cuestión tan lineal, ¿no? De pensar que para poder desarrollar un determinado campo disciplinar se necesita sí o sí tantas horas, ¿no? Porque pareciera que vienen desde los títulos, ¿no? Estas cuestiones. Este trabajo de diálogo genera este espacio necesario para que las cosas se ajusten a la realidad y no a la historia, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera. Así es, Luis. Para Alicia, ¿qué sistema utilizan ustedes para obtener todos los datos que manejan en la CEPACA? ¿Qué sistema de registro? Bueno, nuestra universidad tiene una plataforma propia que se llama Plataforma Atlántida, que fue diseñada y construida por egresados de la universidad y estudiantes, estudiantes por supuesto avanzados, que trabajan en diseño de determinados módulos, y en esa plataforma se registran la mayoría de los datos, es decir, todos los datos de seguimiento se encuentran en la plataforma Atlántida, y como tiene esta virtud de ser algo que es diseñado por equipos propios,
nosotros lo que hacemos es solicitar cuando necesitamos algún cruce de información en particular, hacemos una reunión con la gente del Departamento de Sistemas y le pedimos que haga ese cruce de información, y bueno, es una ventaja comparativa que no siempre se tiene cuando los sistemas ya vienen prehechos, ¿no? Como puede ser el SIU o ese tipo de sistemas que ya están resueltos. En ese sentido, no están obligados a tratar de adaptar la realidad al registro, sino que el registro ya tiene una clave de cómo poder ingresarlo, ¿no? Eso a veces produce una diferencia muy grande y produce dificultades de comparación a veces entre datos institucionales aún usando el mismo sistema, las formas de registro terminan marcando diferencias en el análisis después posterior de los datos, ¿no? Se usan los mismos herramientas de análisis o los mismos indicadores sobre datos que están ingresados con distintos criterios, ¿no? Eso es lo que pasa más. Exactamente, sí. ¿No? Bueno, doy un ejemplo concreto. Durante muchos años, en los informes que nos hacían a nosotros de fiscalización del Ministerio de Educación, nos decían que teníamos bajos niveles de graduación, porque ¿cuál era la comparación que se hacía? ¿Cuántos graduados teníamos en X año en relación a la cantidad de ingresantes? Cuando la universidad estaba empezando, la cantidad de graduados obviamente al principio fue nula, porque por suerte nadie se recibió sin haber cursado al menos 5 años en la universidad. Entonces, durante esos años era 0 graduados sobre, no sé, 500 ingresantes. Obviamente, ese indicador así puesto para nuestra universidad no era útil. Entonces, nosotros lo que hicimos fue establecer otro mecanismo de análisis haciendo el seguimiento de la cohorte. Y le mostrábamos al Ministerio de Educación que de tantos ingresantes en tal carrera, en ese año se habían graduado, digamos, de cuántos de aquellos que habían ingresado efectivamente habían egresado, que era una manera mucho más virtuosa de leer esa información. Entonces, no sé, el nivel de graduados de una carrera pasaba de 3% a 20%, pero claro, porque entraron 100 y se recibieron 20, de esos 100 se recibieron 20. No es que este año tenemos 1000 ingresantes y como solo se recibieron 50, entonces tenés un 5% de graduación. Esa manera de medir, que es la que puede hacerse en universidades que tienen 50, 60, 70 años de funcionamiento, y entonces ya ingresantes y graduados es un número que se puede comparar el mismo año, para nosotros no era comparable, no era útil como indicador. Perdón, pero todavía al día de hoy a muchos que hacen evaluaciones institucionales desde el Estado y todo, les cuesta entender que la curva de graduación hay que leerla desplazada de la curva de ingreso, la duración promedio de la carrera. No hay manera de poder pensarlo. Hay que pensar la corrida en ese sentido, porque las fluctuaciones de las graduaciones y los ingresos es permanente aún en instituciones de alta matrícula, ¿no? Esto sí es. Yo digo que nosotros tuvimos un ejercicio, Luis, esto de las fiscalizaciones anuales durante tantos años, a nosotros nos fue muy útil en ese sentido, porque pudimos discutir cuestiones que eran indiscutibles y que aún hoy, como vos estás diciendo, son indiscutibles, ¿no? Para ciertas personas que miran, como que no lo alcanzan a comprender. Y a nosotros nos pasaba, y bueno, esas luchas todavía se recuerdan. Sí. Bueno, y una pregunta para ambos, digamos, surge un poco para Daniel, pero me parece que también es interesante poder pensarla para los dos respecto de la mirada para hacer un análisis de lo que son las trayectorias estudiantiles, ¿no? ¿Cómo es ese seguimiento, ¿no? de las trayectorias estudiantiles? Sí, Daniel. ¿Cómo no? A ver, en el comentario que hice del uso de este instrumento como
excusa para sentarnos a hablar justamente de las trayectorias educativas. Lo que ocurre con frecuencia es que cuando se detecta alguna dificultad, puede ser en el extremo como Alicia lo ha expresado recién, porque hay un desgranamiento o una deserción lamentable, o porque aparezcan solicitudes, pedidos de excepciones, por ejemplo, de correlatividades o por renovación o una prórroga de la vigencia de lo que en la jerga es la regularidad de una asignatura. Bueno, cuando vienen esos pedidos, ahí aparece la necesidad del encuentro. Y quien lo recibe puede ser desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles o el propio director de carrera, y se empieza a indagar a ver cuál es la dificultad que está pasando, por lo cual necesitas una excepción. Muchas veces, si hay decenas de pedidos por la misma causa, y evidentemente podría estar ocurriendo algo que tenga que ver con una necesidad de revisar el diseño. Si esa correlativa fue puesta allí y está demorando el progreso de los estudiantes y amerita una revisión. Si son casos particulares y muchas veces esas trayectorias se ven y en el encuentro que tienen con, por ejemplo, el director de carrera o la Dirección de Asuntos Estudiantiles, más de una vez existen dificultades en los estudiantes para organizar su tiempo y su carrera. Por ejemplo, tienen la posibilidad de rendir 5 o 4 materias con regularidades vigentes y el problema de ellos a veces es que no pueden cursar todas las asignaturas que tiene el siguiente semestre. Entonces, el seguimiento en las trayectorias pasa por allí. A ver, si tiene que ver con algo del diseño curricular, que es lo que yo he compartido humildemente con ustedes, y ameritará una revisión y una adecuación y o corrección del diseño o los complementos, entiéndase, el sistema de correlatividades, la secuenciación, y se corregirá si corresponde. Y caso contrario, muchas veces si las dificultades no pasan por el tema curricular, sino que pasan por un tema personal, y interviene en lo que se llama el servicio de apoyo pedagógico al estudiante, la jerga del SAPOE. Bueno, las trayectorias se acompañan de múltiples formas. En lo que hemos compartido con ustedes es a ver, cómo nos hemos arreglado para que sepamos cómo hemos organizado el tiempo en el diseño para ver si esto en la práctica, entiéndase, cuando lo implementemos, se está haciendo. Y en esta pregunta anterior que nos decían, a ver, ¿qué pregunta le vamos a hacer al docente? Y les pregunto es eso, ¿qué tiempo ha pensado para el desarrollo de su espacio curricular en la próxima cursada? Y es multidimensional, diría, el tema del análisis. Si necesitamos seguir más, puedo ampliar, pero si no, no hay lugar a Alicia. No, gracias. Alicia. Bueno, en nuestro caso hemos implementado, desde el año 2007 nosotros tenemos un servicio de tutorías. Al principio solo era para los estudiantes de primer año, para acompañarlos en esa inclusión dentro de lo que es el sistema universitario. Después se extendió a primero y segundo año. Durante la pandemia decidimos expandirlo a todos los estudiantes, no importaba el nivel, el año en el que estuvieran cursando. Consideramos que necesitaban ese apoyo de personas que estén atentas a ellos en forma permanente, que los conozcan de manera personal, son graduados de la propia carrera y que los acompañan en la búsqueda de soluciones. ¿Por qué graduados de la misma carrera? Porque el estudiante ya, esa persona que está graduada, ya pasó quizás por parecidas situaciones a las que está pasando ese estudiante en ese momento. Y por lo tanto, puede acompañarlo en esa búsqueda o en esas trabas, como recién decía Daniel, y en esas dificultades. Actualmente ese servicio se profundizó su estructura y nosotros tenemos tutores de inicio, tutores de trayectoria y tutores de finalización. Es decir, personas que se abocan a cada grupo de estudiantes en cada carrera
y los acompañan cuando comienzan sus estudios para ubicarlos y acompañarlos en eso, darles apoyo en buscar el mejor tránsito, a veces elegir qué materia cursar o qué materia no cursar, qué finales rendir para que la carrera no se trabe, y después los tutores de finalización, que son ese tábano que permanentemente les está preguntando cómo va el proyecto final, cómo va la tesina, cómo va el trabajo de integración, etcétera, para que no se queden en el camino. Sobre todo en ingeniería y licenciatura en informática, es muy común que los estudiantes ya avanzados estén trabajando. Imagino que en las otras ingenierías es muy similar. Ya están trabajando, a veces en posiciones importantes, en muchos casos ya tienen familia, y la finalización de la carrera termina pasando a un segundo plano, cosa que quizás para nosotros era imposible pensar, porque nosotros decíamos, me tengo que recibir para poder empezar a trabajar. Hoy por hoy esa tabla se ha invertido, el estudiante encuentra trabajo y muchas veces terminar sus estudios termina siendo algo que le lleva mucho más tiempo de lo esperado. Así que los tutores de finalización realizan ese seguimiento. Bárbaro, muchas gracias. Marcela, Patricia, me estoy olvidando de algo, ¿hay algo que se me perdió? No, ahí sí te... A eso la calidad de la intervención. Claro, bueno, pero no. Recolectamos todas las preguntas, así que nada, muchas gracias a ambos expositores ahí en el chat, más que nada agradecimientos, felicitaciones y saludos, tanto para Alicia como para Daniel, así que bueno, eso. Bien. Súper agradecidos somos nosotros. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Alicia, Daniel, por acompañarnos, por esta participación, por todos sus aportes. A los y las presentes, les invitamos para la próxima y el último encuentro de estas jornadas de actualización. El tema es estrategias para elaborar el plan de desarrollo de la carrera, otro de los puntos importantes en el formulario CONEAU. Y esto será el 8 de mayo y el invitado es el ingeniero Daniel Morano de la Universidad Nacional de San Luis, que nos va a estar acompañando en esta ocasión. Así que bueno, recuerden que una vez que esté terminado este ciclo, hay toda esta información, va a estar en el video para que la puedan ver cuantas veces quieran, para que la puedan compartir con sus equipos, así que esto va a estar disponible. Intentaremos, que hubo algunas distorsiones con el sonido, intentaremos limpiar la pista del sonido para que la grabación final quede de una buena calidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias.